Hola de nuevo. Nos vemos aquí después de la tercera VTAL que hemos tenido en Valencia Activa, porque debido a los problemillas técnicos un poco que nos han surgido, nos habéis demandado que por favor hiciéramos un pequeño vídeo resumen y aquí está, ¿vale? Entonces aquí voy a ir un poquito más rápido, pero bueno, tenéis todos los contenidos a vuestra disposición. Entonces, recordaros que el tema eran las nuevas oportunidades laborales y que estaba dividido en tres bloques. En el primer bloque hemos visto lo que era el entorno buca, el origen y un poco el significado. Entonces, su origen estaba en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos después de la Guerra Fría y utilizaron ese acrónimo para definir lo que es un entorno cambiante, es decir, volátil, impredecible, es decir, incierto, complejo en el que interactúan muchos factores y ambiguo, que es un entorno que puede conllevar a confusión. Ahí luego hemos pasado a destacar las principales capacidades que nos pueden facilitar desenvolvernos en un entorno así, y yo en concreto os he destacado la adaptación al cambio, el pensamiento orientado a soluciones y la inteligencia emocional, y lo hemos ido viendo ligado a los distintos ejemplos que nos podía proporcionar el mercado actual, como la plataforma Marketplace como adaptación al cambio y pues la orientación que había hecho la clínica de fisioterapia respecto al pensamiento orientado a soluciones. En cuanto a la inteligencia emocional, pues un poco la reconversión que habían hecho las textiles, plataformas como la iniciativa Yo Aprendo en Casa o la suscripción gratuita temporal de Adobe para universidades y docentes, ¿de acuerdo? En el bloque 2, ahí hemos visto un poco las profesiones y los sectores en que hay un incremento en la situación actual, ¿vale? Entonces voy a enumerar un poquito los que hemos estado viendo. Ahí teníamos logística, maquinaria deportiva. Dentro de la logística es cierto que estaba reparto y las plataformas online, la maquinaria deportiva, como os decía, el bricolaje y la cocina como utensilios que ahora pues estaban teniendo un poquito más de demanda. El ocio digital, ahí hemos visto el ejemplo de la empresa GGTech, el incremento en las ventas en telecomunicaciones, bioseguridad en todo lo que son desinfecciones, muy importante en estos momentos, los call center, hemos visto el ejemplo de Indra y sus 250 contrataciones, farmacéuticas y químicas, la producción de cartonaje para envasados y también todo lo que conllevaba la industria agroalimentaria, incluido lo que es desde lo que sería el campo a la reposición y el almacén en las grandes superficies. Luego os he comentado también el caso de las ONGs que a lo mejor gestionan albergues y por las necesidades actuales también de separación entre las personas necesitan ampliar sus espacios, lo que conlleva también una ampliación de su plantilla, y ahí es necesario incrementar trabajadores y trabajadoras sociales, integradores e integradoras, educadores y educadoras sociales, ¿de acuerdo? En este mismo apartado os he querido destacar también un poquito cómo aquellas iniciativas de voluntariados o iniciativas solidarias al final pueden ser un gran vehículo para comunicar marca, porque no dejamos de estar prestando un servicio, de darnos a conocer, y eso implica que luego la gente puede querer recurrir a nosotros en un futuro por haber quedado contenta de cómo hemos interactuado con ellos y con ellas. Entonces, aquí hemos destacado las iniciativas que partían tanto de grupos organizados desde el Colegio de Psicología para atención a las personas, los grupos de médicos o doctoras que también ofertaban sus servicios para posibles consultas, el ocio digital, la estación de servicio que había puesto un camión a disposición de las personas transportistas, pues que ahora no tienen el mismo abastecimiento que tenían antes, y eso es muy de agradecer, o las clases deportivas particulares o los asesoramientos en nutrición que pueden hacer tanto los profesores deportivos como los nutricionistas y las nutricionistas. Aquí también hemos visto un poco por encima algunas de las iniciativas de las startups. En concreto os he mencionado Medicuo para telemedicina, Linkia Talentia para formación, y luego os he recordado un poco también el talk que tuvimos ayer, el VTalk, sobre las impresoras 3D y las piezas que se estaban poniendo en marcha para los respiradores. Y de aquí ya hemos pasado al bloque 3. Y en este bloque 3
Sí que mi intención era centrarlo en si el 2 era lo que nos había proporcionado, lo que nos proporciona el mercado laboral en sí. Aquí es que podíamos hacer nosotras y nosotros para mejorar nuestras propias posibilidades de empleabilidad. Y nos hemos centrado un poco, sobre todo, en los recursos de Valencia Activa a 3 niveles. El servicio de orientación, recordaros que el personal de los 14 centros de Barris sigue a vuestro servicio en los teléfonos publicados en redes de contactos y a través del correo barris@valenciaactiva.es. La importancia de que contéis con una orientadora o un orientador profesional que os dé soporte en todo lo relacionado a vuestra búsqueda de empleo, sobre todo y en estos momentos en una buena planificación de itinerario personalizado, en lo que es la preparación de las entrevistas tanto online como telefónicas, porque allí incluso podéis hacer role-playings porque son escenarios diferentes. Lo que es la actualización curricular para ver la diversidad o la diversificación en este caso de vuestro perfil laboral y ver si se adapta a las condiciones actuales de mayor empleabilidad. Y sobre todo de aquí ya nos hemos pasado a un punto muy importante en este momento, sobre todo también para la gente que está en un ERTE, aunque insisto, es para todo el mundo, que es la parte de la formación online. Entonces, aquí os he mencionado sobre todo que tenemos 4 cursos en activo entre 30 y 40 horas, de los cuales os he nombrado el de gestión de proyectos en metodologías ágiles, el diseño web y el aprendizaje en entornos digitales. Y luego además tenemos 35 píldoras formativas. Yo os he destacado el impacto de las TICs en la actividad comercial, las redes sociales y su incidencia en el acceso al empleo, la transformación digital de las empresas, muy importante en estos momentos, la marca personal, el comercio electrónico, la inteligencia emocional y el manejo del estrés y la frustración en la búsqueda activa de empleo, estas dos últimas, como vinculadas a lo que son más habilidades personales y no tanto de conocimientos profesionales. Os he mencionado también que reservaréis vuestras plazas en la formación presencial que os pudiera interesar, la formación que tenemos con el EOI para jóvenes, aunque siempre tener pendiente que luego llegará el ANEM y ahí es un paquete para jóvenes en general, igual que tenemos el Oportunitats para mayores que también lo habíais preguntado. Y la plataforma Treballem Iguals para formación, donde podéis consultar la formación específica, en este caso para mujeres. Recordaros que es muy importante, si os es posible, que os preparéis en idiomas, que luego tenemos la posibilidad desde el ayuntamiento que se haga cargo de las tasas en caso de que aprobéis las certificaciones oficiales, y también tendremos cursos presenciales, entonces que podáis recurrir a las plataformas gratuitas como pueden ser Babel o Duolingo para ir mejorando esas opciones y prepararos para cuando llegue ese momento de los exámenes, que podíais consultar también los cursos o másteres universitarios si fueran de vuestro interés, porque en muchos casos cuentan con becas. Y como tercer recurso, pero no menos importante, os he hablado del coaching para el empleo y os he mencionado algunas de las herramientas que ahí trabajamos, ¿vale? Entonces, el coaching es muy importante porque nos ayuda a situarnos y a definir unos buenos objetivos y por ende un buen plan de acción. Y os he comentado que utilizábamos herramientas como el DAFO, el método MARTE o SMART, si es en inglés, para definir objetivos. Y luego otro ejemplo que os he puesto es el mandala enfocado al empleo o la línea del tiempo. Y bueno, a vuestra disposición, como os he dicho, en mi correo electrónico maria.ornes@valenciaactiva.es. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras. Hasta luego.